Ahora, para calcular una viga, pero en acero, les recuerdo, partimos de que ya tienen las cargas uniformemente distribuidas en los elementos que van a diseñar. Entonces vamos a tomar del mismo modo que en la de concreto esta carga y con el mismo claro para ver qué es lo que sucede. Nos pasamos al programa de viga de acero empotrada. Partimos del mismo tema que les decía al inicio, ¿no? No importa si va a ser en concreto o en acero, la deflexión en un elemento horizontal va a responder a esta relación entre la longitud del claro y la carga uniformemente distribuida sobre él. Entonces, de igual modo, necesitamos que el acero que vamos a colocar resista tanto el cortante último como el momento máximo que se está produciendo en la pieza. Aquí sí es un poco diferente que el concreto, porque en el concreto tenemos como la posibilidad de decir exactamente cuál es la sección de concreto que necesitamos para resistir tal momento, pero en el caso de acero estamos hablando de piezas que ya están previamente fabricadas. Entonces más bien tenemos que escoger de un catálogo muy extenso cuál es la que más se aproxima a los valores que estamos buscando. Y en este caso pues hay muchísimas posibilidades. Sin embargo, aquí van unos criterios para que puedan seleccionar una pieza pues más fácilmente. Ahorita vamos a partir de la idea de que los datos iniciales para determinar qué fuerzas están ocurriendo en nuestra pieza va a ser el claro y la carga uniformemente repartida en él. Como les comentaba, debe de ser previo a aplicar el factor de carga, porque aquí hay la posibilidad de elegir el uso del edificio y que automáticamente se modifique el factor de carga que se aplica para la edificación que están realizando. Vemos del lado derecho las constantes de diseño, que en efecto son muy diferentes a las que utilizamos en el concreto. Aquí ya estamos hablando de la fluencia del acero, que si recuerdan en concreto estábamos hablando de varillas de acero, donde la fluencia era de 4200, mientras que en el acero estructural A36 estamos hablando de 2530 kilogramos por centímetro cuadrado. Este es el esfuerzo mínimo de fluencia que deben asegurar estas piezas. Sin embargo, en la práctica puede que incluso tengan mayor fluencia. Por ejemplo, también vamos como, tanto en concreto como en acero, vamos bastante protegidos en diferentes aspectos. Por ejemplo, simplemente desde los datos que estamos colocando sobre el factor de carga, estamos estudiando el diseño de esta viga, suponiendo que va a tener 1.5 veces el valor de carga que nosotros analizamos que debería de tener. Entonces por ahí hay un factor, digamos que, de sobrepeso, ¿no? Y si se fijan también en estas constantes de diseño, también hay otros factores que restringen este, las propiedades del material. Por ejemplo, decíamos que el esfuerzo de fluencia era de 2530 kilogramos por centímetro cuadrado. Sin embargo, en el reglamento plantean que los elementos que trabajan a flexión solamente se va a considerar el punto 6, el punto 66 del esfuerzo de fluencia mínimo que deberían de tener el acero que compren. Todos estos factores tienen como un origen, ¿no? El tema es de que a lo mejor en el control de producción pues puede haber fallas, ¿no? Y que no resulte la pieza con la fluencia necesaria. Entonces tú aquí ya estás considerando que posiblemente esa pieza no pudiera alcanzar a lo mejor este valor de fluencia mínimo. Y en vez de los 2530 consideras para el cálculo que solamente hay 1670 de kilogramos por centímetro cuadrado que van a resistir en la pieza. El módulo de elasticidad, aquí también agregamos un factor por el peso propio de la pieza. Y si se fijan también, en el caso del momento de la flexión, del esfuerzo flexionante admisible, que era del punto 66, en el caso del cortante nos dice que es todavía mucho menos, es el punto 4 del esfuerzo de fluencia mínimo. Entonces creo que vamos bastante cubiertos en este sentido. Ahora
Al igual que en el concreto, vamos a determinar el cortante último y el momento último que ocurren en esta pieza. Y en este caso también vamos a determinar de una vez cuál es la flecha permisible, porque estos valores lo que nos van a permitir obtener es, son dos valores que vamos a necesitar que nuestra pieza tenga para que pueda pasar tanto por la flecha como por, por la masa o el área que se requiere más bien para que la pieza resista estos esfuerzos. Entonces, si se fijan con estos valores del claro de 6 metros y la carga uniformemente repartida de 2100 kilos, me dice que necesito una pieza que yo todavía no sé si es un IPR, si es un OC, si es un HSS. O sea, todavía yo no sé qué tipo de perfil es. Y lo que me está diciendo esto es que no importa cuál sea, yo necesito que esa pieza tenga un módulo de sección elástico de 311 centímetros cúbicos. Y después también me dice que necesito que su inercia con respecto al eje X debe de ser de al menos de 9.385 centímetros cuartos. Entonces, ¿qué hago con estos dos valores? Tengo que irme al manual de acero o al catálogo de perfiles que ustedes tengan del proveedor y tenemos que buscar de entre todas las propiedades que tiene el perfil, tenemos que buscar uno que cumpla con estas dos. Ahora, es prácticamente improbable que encontremos una sección que se acerque mucho a estos dos valores. Van a ver que no necesariamente están tan relacionados y es posible que, por ejemplo, que encontremos una pieza con un SX, con un módulo de sección elástico muy aproximado a este valor de 311, pero que cuando revisemos su valor de inercia sea muy bajo. Entonces, a lo mejor aquí nos vamos a tener que guiar por la inercia en el eje X, aunque nos despeguemos mucho del módulo de sección elástico. Entonces, en este caso ya hubo una búsqueda previa. Ahorita proponemos, por ejemplo, un perfil IR y buscamos los valores que le corresponden a la sección que elegimos, ¿no? Y introducimos los valores. Si se fijan aquí, este perfil tiene una inercia en X de 9900 contra la necesaria que necesitamos de 9300. O sea, estamos por arriba. Y al vaciar la propiedad del módulo de sección elástico, vemos que su SX de esta pieza es de 633 contra los 311 que necesitábamos originalmente. Entonces, de alguna manera tenemos valores por arriba de lo solicitado. Si se fijan, para este claro de 6 metros con esta carga, estamos proponiendo un perfil de 313 milímetros de peralte, o sea, 31 centímetros. Ahora lo que sigue, una vez seleccionada la pieza, es determinar si pasa por flecha, o sea, si no se flexiona más de lo permitido. En este caso la flecha permitida es de 1.7 centímetros y cuando calculamos en base a estas propiedades cuánto se va a deformar esta pieza, resulta que se va a deformar 1.6 centímetros, casi al límite de lo permitido, pero aún así estamos dentro del rango, por lo tanto sí pasa por flecha. Si aquí saliera el letrero de que no pasa por flecha, tendríamos que buscar una pieza con mayor inercia en el sentido X. Entonces, una vez que pasamos por flecha, revisamos si esta pieza con estas características resiste el esfuerzo flexionante. Entonces, en este caso, resulta que cuando comparamos el momento final de la pieza contra el que debemos soportar, resulta que sí lo resiste. Incluso aquí nos aparece un letrero de que sí resiste este momento y quise poner este valor de porcentaje para que vean a qué porcentaje de su capacidad de alguna manera, o sea, esta relación entre lo que debe de resistir y lo que resiste realmente, para saber qué tan cercana o lejana está la pieza que estamos proponiendo de ser eficiente.
O sea, tenemos que hacer que esta pieza casi trabaje al 100%, porque si aquí me saliera un valor menor, que la pieza está trabajando al 50%, significa que estoy por mucho excedido de lo que realmente necesito. Y obviamente esto al final también se va a traducir en dinero, porque estoy seleccionando una pieza más cara. Después, si esta revisión por momento flexionante ya sucede y estamos cerca de que trabaje al 100% la pieza, veo el cortante. En este caso el cortante también lo mismo, ¿no? Voy a ver cuál es el cortante que resiste la pieza seleccionada contra el cortante que debo de resistir, y también en este caso me dice que sí lo resiste y que trabaja al 46%. ¿Y esto qué otra vez qué quiere decir? Que podría soportar un cortante de casi el doble de magnitud. Sin embargo, pues esto no va a suceder por las cargas que estamos colocando. También este punto va a ser algo difícil de encontrar. O sea, generalmente por momento flexionante, por ejemplo, aquí estamos al 90% de su capacidad y en el cortante estamos al 40%. Entonces va a ser difícil que podamos compaginar. Creo que el que habría que definir y el que deberíamos asegurar que esté muy acercado al 100% debería de ser el esfuerzo flexionante, porque creo que es el el que impacta. Pues de hecho ese es el tema, ¿no? Las vigas pues trabajan a flexión y esa es como la fuerza que debemos de resistir principalmente, no tanto el cortante. Ahora, ¿qué pasaría si por ejemplo aumento con el claro y aumento la carga a lo que yo tenía en el proyecto? Si reviso con estos mismos valores, si se fijan, ahora me dice que necesito un módulo de sección elástico de 892 centímetros cúbicos y que necesito una inercia de 54.000 centímetros cuartos. Y si yo dejo mi misma sección y empiezo a ver si pasa por flecha, vean, me dice que no pasa por flecha, que la flecha real de este elemento va a ser de 11.5 contra 2 centímetros que se debería de flexionar. O sea, la diferencia es enorme. Tampoco tampoco resiste el momento flexionante y tampoco resiste el cortante. Entonces, si se fijan en el flexionante, esta pieza está trabajando al 258%. O sea, estamos muy lejos. Tenemos que buscar como recomendación una pieza que cumpla con estos valores iniciales. Entonces tenemos que regresar al manual de acero y seleccionar otra pieza. Y de nueva cuenta, ¿no? Tratémonos de guiar por la inercia en el eje X para poder seleccionar como el perfil más adecuado. En este caso ya seleccioné uno que tuviera unos valores cercanos. Sustituimos los valores y entonces, vean, la inercia en el eje X es de 55.000 contra los 54.000 que nos está solicitando. Y su módulo de sección elástico de la pieza es de 2.000, cuando el que nos están pidiendo es de 900. Entonces, si se fijan, pues aquí sí hay como una gran diferencia. Sin embargo, pues tenemos que asegurar que que sí pase la pieza por flecha, así que la inercia en X es la que nos va a regir. Y si se fijan, por ejemplo, en cuanto a flecha, estamos prácticamente en el límite. 2.1 centímetros contra 2.1 centímetros que ocurren, y sí pasa por flecha. O sea, penitas, estamos justos. Y en cuanto al momento, también me dice que sí resiste el momento y que esta pieza está trabajando a un 80% de su capacidad, al 79%. Y del cortante también lo resiste y está trabajando al 40%. Entonces, este es digamos que una ayuda para que ustedes puedan ir como probando diferentes valores del manual y se puedan ir aproximando a la sección más eficiente que pues logren encontrar. También traten de elegir perfiles comerciales de los que no aparecen como sombreados en el manual para que de alguna manera el suministro pueda ser pues fácil. Y hasta aquí.